Hola, bienvenidos. Bienvenidos al webinar de función pulmonar en niños con asma, todo lo que debes saber. La verdad es que es un título bastante pretencioso, dado el tiempo que tenemos para hablar de las pruebas de función pulmonar, pero nosotros nos vamos a enfocar en las pruebas que son más importantes y que están accesibles a la mayoría de los médicos que trabajan con niños asmáticos. Así que, bueno, vamos a partir con la introducción. El asma es una enfermedad crónica muy prevalente que afecta al 10 a 15% de la población en todo el mundo, y su diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado va a permitir controlar la enfermedad, reducir las crisis, las hospitalizaciones y evitar el deterioro de la función pulmonar. Todos sabemos que el diagnóstico de asma se basa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es tener una historia clínica compatible en que hay síntomas respiratorios como sibilancia, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. Y la gracia aquí o la característica en el asma es que son variables en intensidad y en el tiempo. El segundo pilar del diagnóstico es que es una enfermedad que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo o una obstrucción que también es variable en el tiempo, y que el tercer pilar es que está producida por una inflamación crónica en la vía aérea. Si bien el diagnóstico es clínico, basándonos en estos 3 pilares, existe mucho subdiagnóstico y sobrediagnóstico. Por lo tanto, aquí está la relevancia de las pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? Porque las pruebas de función pulmonar van a permitir apoyar el diagnóstico y deben realizarse a todo paciente asmáticos que ya se encuentre en tratamiento o idealmente cuando estamos haciendo el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué pruebas de función pulmonar podemos usar para esta patología? Tenemos una serie de exámenes de laboratorio que nos podrían ayudar. Y los objetivos de estos exámenes son distintos. Por ejemplo, objetivar la obstrucción pulmonar o la obstrucción bronquial, evaluar la variabilidad del flujo aéreo, evaluar la respuesta broncodilatadora, y para esto la reina o el examen de elección o el examen que accedemos todos es la espirometría, con mucho menos relevancia, y actualmente nosotros no recomendamos hacer ocupar para el diagnóstico el peak flow. Y también podríamos usar la oscilometría de impulso. En segundo lugar, tenemos pruebas que evalúan la hiperreactividad bronquial, como el test de metacolina y el test de ejercicio. Y tenemos el óxido nítrico exhalado, FeNO, que nos permite evaluar la inflamación en la vía aérea. Y por último, podríamos usar peletismografía para evaluar el grado de atrapamiento aéreo. Pero la verdad es que, y en lo que nos vamos a enfocar hoy, es en las pruebas más habituales y que conocemos más y que necesitamos estandarizar todo lo que sabemos en cuanto a estas pruebas. Es la espirometría, vamos a hablar de test de metacolina, de test de ejercicio y unas palabras de óxido nítrico exhalado. Entonces, partiendo por la espirometría, les quiero dejar acá la actualización que nosotros publicamos de Socinep, del grupo que trabajamos en la Comisión de Función Pulmonar, que fue publicada en la revista Neumología Pediátrica del año pasado, en que ustedes ahí podrán enfocarse y tener acceso a todo lo que es la implementación del laboratorio, las técnicas de cómo se hace este examen, y toda la actualización. Está el detalle ahí, porque no la vamos a poder abarcar ahora completamente. Bueno, la espirometría es un examen que permite objetivar la obstrucción del flujo aéreo y evaluar respuesta broncodilatador. ¿Por qué es el examen de elección? Porque es el examen ampliamente disponible, porque se puede realizar en la mayoría de nuestros pacientes, incluso en niños preescolares, si tenemos el personal adecuado que esté capacitado para hacer esta prueba en ellos. Y la espirometría debiera realizarse a todo paciente, como les dije antes, cuando hacemos el diagnóstico de asma, y después controlarse periódicamente. Nosotros sugerimos que se haga por lo menos una vez al año en un paciente que está en tratamiento por asma.
¿Qué valores son o qué parámetros son los más importantes en esta prueba? La capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo, el BEF1, y la relación entre ambos. Estos lejos son los pilares fundamentales que nosotros vamos a utilizar. También hay los flujos expiratorios que también nos sirve para evaluar sobre todo la calidad de la prueba, de la maniobra, son el FEF50 y el FEF2575. Yo creo que todos reconocen más o menos el informe o la presentación o los resultados que nosotros obtenemos de una espirometría, que es más o menos lo que estoy mostrando acá. Y en este caso se muestran los valores reales, los valores teóricos, el porcentaje de los valores teóricos, y acá se muestra el límite inferior de la normalidad. Y en la última columna nosotros vamos a ver el porcentaje de cambio en estos valores posterior a la prueba de broncodilatación. Acá me quiero enfocar en un ítem que nosotros consideramos muy importante dejar en claro, que nosotros actualmente para evaluar los valores normales nos tenemos que basar en el límite inferior de la normalidad y dejar de utilizar el porcentaje del valor teórico del paciente. Entonces nosotros tenemos que ir a mirar el límite inferior normal y ahí ir a evaluar los resultados en los distintos parámetros. Y con eso evaluar si es anormal o está normal el resultado. Lo siguiente que les quiero mencionar es que actualmente se prefiere, y nosotros recomendamos, y es lo que actual, tanto nacional como internacional, es informar estos valores en relación al Z-score o desviación estándar con respecto a los valores normales. Recordar un poco a qué se refiere esto, que nosotros todos los valores de la población se distribuyen de una manera gaussiana y según donde nos encontremos con nuestros resultados, nosotros podremos evaluar si estamos a cuántas desviaciones estándar del promedio normal. Entonces, nosotros establecemos el límite inferior de la normalidad, en general en el percentil 5, y esto corresponde a menos 1.64 desviación estándar. Todo lo que ocurra hacia acá, es decir, que sea más negativo, va a estar alterado. Entonces, nosotros debiéramos ver nuestros valores, la espirometría, en relación a cuántas desviaciones estándar nos encontramos. Por ejemplo, acá, si nosotros evaluamos este parámetro, que es la relación BEF1 capacidad vital forzada, en este paciente pre-broncodilatador se encuentra a menos 2.7 desviaciones estándar. Si lo vemos acá graficado, se encuentra aquí, y el rango de normalidad se encuentra acá. Si lo evaluamos post-broncodilatador, el paciente se encuentra aquí. Por lo tanto, hubo un cambio acá. Entonces, ¿de qué nos sirve y por qué vamos a hacer este cambio a evaluarlos en Z-score? Porque los Z-score nos permiten evaluar de mejor forma la evolución de nuestro paciente a lo largo del tiempo. Entonces, y nos permite ir siguiendo a nuestros pacientes, evaluar las descompensaciones y si se aleja del Z-score previo o no, nos permite una mejor evaluación. Otra palabra que quería mencionarles es en relación a los valores de referencia. Tradicionalmente, o hemos tenido a lo largo del tiempo distintos valores de referencia que nosotros hemos usado en Chile y internacionalmente también se han usado varios valores de referencia. Nosotros sabemos que tendríamos que usar un valor de referencia que refleje de mejor forma lo que pasa en nuestra población. Pero la verdad es que los valores de referencia nacionales han tenido varios defectos y otros valores internacionales también. Por lo tanto, desde ahora en adelante ya nos hemos puesto de acuerdo en las distintas sociedades y en lo que se recomienda por SOCHINEP y por la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, que nosotros usemos los valores GLI. ¿Qué son estos valores GLI o de Global Lung Initiative? Son valores que fueron obtenidos por más de 70 países, con más de 75.000 espirometrías que fueron realizadas en personas sanas, con un rango de edad muy amplio,
y que estos valores son los internacionalmente aceptados para usarlos como referencia y son los que vamos a usar de aquí en adelante. Ahora bien, ¿cómo interpretamos nuestra espirometría? Yo les mostré unos ejemplos de espirometría, pero ahora les quiero mostrar un algoritmo para que ustedes se ordenen cuando están interpretando este examen. ¿Qué es lo primero que tenemos que revisar? Vamos a tener que revisar el resultado del BEF1, la relación BEF1 capacidad vital forzada. Si ese BEF1 capacidad vital forzada está disminuido, nosotros hablamos que hay una limitación de tipo obstructiva. Y después vamos a ir a mirar si la capacidad vital forzada está normal o está alterada, y ahí vamos a definir si es netamente obstructivo o obstructivo con capacidad vital forzada baja. Entonces, ¿por qué recalqué en amarillo esto? Porque esto es lo que habitualmente esperamos encontrar en una espirometría de un paciente con asma, que tengamos eventualmente una limitación de tipo obstructiva. Entonces, este es el parámetro que primero hay que mirar y con el cual vamos a definir si hay una limitación de tipo obstructiva. Después que tenemos esa limitación obstructiva, nosotros vamos a poder evaluar el grado de severidad de esta limitación, y eso se evalúa con el valor del BEF1. Entonces, nosotros con la interpretación del Z-score vamos a evaluar el leve, moderado, moderadamente grave o grave nuestra limitación obstructiva según en cuánto Z-score se encuentre el paciente en su valor. Vamos a ver un par de ejemplos para que les quede un poquito más claro. Después de evaluar los parámetros de la espirometría, los valores de los flujos, nosotros debiéramos siempre ir a mirar la curva flujo-volumen. ¿Por qué? Porque nos permite interpretar mejor los resultados. La curva flujo-volumen nos va a permitir evaluar la calidad de la prueba, la calidad del esfuerzo del paciente, y nosotros tenemos que ver una curva que no tenga artefactos y que cumpla con los criterios de calidad que lo pueden revisar en el artículo que les mencioné previamente. Entonces, la forma de la curva también nos ayuda muchísimo porque nos permite evaluar o orientar el tipo de alteración que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en un paciente asmático? Una curva que tenga una concavidad en la fase expiratoria de este tipo. Si nosotros encontramos esto y aparte los valores que vimos nos muestran una limitación de tipo obstructiva, esto es concordante con el diagnóstico del paciente. Y lo último que tenemos que evaluar en este examen es la respuesta broncodilatadora, que hay que hacerla siempre. Cuando estamos evaluando pacientes asmáticos, siempre se tiene que pedir la espirometría con pre y post broncodilatador. Y cuando consideramos que hay una prueba o una respuesta broncodilatadora positiva o significativa, es cuando hay un cambio del BEF1 mayor o igual a un 12% o mayor o igual a 200 ml. Ese es el parámetro que marca si hay o no respuesta broncodilatadora. Y luego también podemos ver qué pasa con el FEF 2575. También nos puede orientar que hay una respuesta broncodilatadora positiva si es que este aumenta o más del 30% post broncodilatador, pero esto tiene que estar asociado a un cambio en la forma de la curva y no puede asociarse a cambios de la capacidad vital forzada. La respuesta broncodilatadora, en el caso sobre todo de pacientes pediátricos, es muy importante porque muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen una espirometría normal, pero con respuesta broncodilatadora positiva. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta prueba? Es que tiene una alta especificidad para el diagnóstico de asma, se ha relacionado con mayor inflamación de la vía aérea y con una mejor respuesta a corticoides inhalados. Otra cosa importante en relación a la respuesta broncodilatadora es que si esta es persistente en el tiempo, sabemos que el paciente tiene mayor riesgo de deterioro de su función pulmonar y demuestra un peor control del asma que puede estar dado por una mala adherencia al tratamiento.
Para finalizar en lo que es espirometría, quiero dejarles unas consideraciones importantes. De nuevo recalcar que existe mucho sub- y sobrediagnóstico del asma y por lo tanto tenemos que hacer al menos una espirometría en pacientes con diagnóstico de asma. Todo paciente asmático entonces debe realizarse una espirometría al momento del diagnóstico y controlarla al menos una vez al año o más periódicamente según las condiciones del niño. Hay que considerar que existen niños con baja percepción de síntomas y alto riesgo de exacerbaciones y que esto podría detectarse a través de la espirometría y que muchos pacientes asmáticos podrían tener espirometrías normales, pero y esto no descarta el diagnóstico de asma, sino que tenemos que forzarnos a hacer otros exámenes, otras pruebas o repetir la espirometría en el tiempo. Ahora voy a mostrarles un caso clínico. Este es un paciente de 9 años, Diego, que consulta, viene a su consulta por cuadro de tos de 4 días de evolución sin fiebre. Este paciente fue al servicio de urgencia hace 2 días y le indicaron salbutamol. En este momento usted lo examina y el paciente tiene un examen físico completamente normal. Pero este paciente tiene antecedente que presenta 2 a 3 bronquitis al año en que le indican cada vez que consulta, le indican salbutamol. Además tiene el antecedente de haber tenido una bronquiolitis al mes y medio de vida, que fue hospitalizado por 3 días, y no tose cuando está sano. En este momento, este paciente consulta al doctor Ubilla. Entonces, doctor Ubilla, quería preguntarle, ¿usted qué haría con este paciente? Bueno, doctora Saavedra, en realidad en la historia clínica es sugerente de un asma bronquial. Sin embargo, sabemos que hoy en día el estándar diagnóstico está cambiando, así que necesitamos el apoyo del laboratorio. Yo te diría como primer examen una espirometría basal y con broncodilatador. Muy bien, entonces a este paciente se le pidió una espirometría y este es el resultado. ¿Usted nos podría ayudar a interpretar este examen? Veamos, bueno, se ve una curva de flujo-volumen acá, se ve que cumple criterios de aceptabilidad, me imagino que también cumple criterios de repetibilidad, y de acuerdo a lo que señalaste, ¿no es cierto?, me voy a, primero que nada, ver la relación BF1 capacidad vital forzada. Veo que tiene 0,84, ¿no es cierto? Se corresponde a un score de -1, está normal. Veo el BF1, ¿no es cierto? Tiene un Z-score de 0,8, está normal. Y la capacidad vital y el FEV 2575 también están normal. Veo la respuesta broncodilatadora, ¿no es cierto? Luego de 400 microgramos de salbutamol y sale 15,1%. O sea, es una respuesta broncodilatadora positiva. Así que el diagnóstico es una espirometría basal normal con respuesta broncodilatadora positiva. Ese sería el informe. En este caso, ¿le parece concordante con el diagnóstico de asma? ¿Habría que hacer alguna otra prueba o con esto es suficiente para su paciente? Para empezar un Claro, tratamiento. considerando la especificidad de la espirometría con respuesta broncodilatadora y en ausencia de alguna sospecha de otra condición, creo que se puede tener bastante confianza en el diagnóstico de asma bronquial y ponerle la etiqueta diagnóstica de asma. Muy bien. Pero doctor, la verdad es que vamos a ponernos en el caso de que este paciente no tuviera esta espirometría y nos resultara esta otra espirometría. Bueno, aquí déjeme ver, tenemos la relación BF1 capacidad vital, tiene un Z-score de -0,8, que está normal, un BF1 que está con un Z-score también en rango normal, y la modificación con broncodilatador está bajo 12, o sea, no es
no es una respuesta broncodilatadora positiva. Esto es, en el fondo, una espirometría normal, sin respuesta broncodilatadora. En esta situación, que es lo que nos enfrentamos muchas veces con pacientes asmáticos y sobre todo si están asintomáticos, ¿usted qué haría? Claro, la especificidad de la espirometría es alta, pero la sensibilidad es modesta o baja, ¿no es cierto? O sea, muchos asmáticos no tienen espirometría alterada, así que yo haría otros exámenes para tener más certeza diagnóstica. En particular, pediría una prueba de provocación bronquial con metacolina para demostrar la hiperreactividad. Muy bien. Entonces, para redondear, nosotros nos enfrentamos muchas veces a casos clínicos como estos, que son orientadores de que hubiera asma, pero podemos encontrarnos con una espirometría que resulte normal. En ese caso, es bueno que nosotros nos esforcemos en certificar nuestro diagnóstico y apoyarnos con el laboratorio pidiendo pruebas que midan la hiperreactividad bronquial. Y ahí está la metacolina y el test de provocación con ejercicio. Se me olvidó decirles antes, perdón por la omisión, pero nosotros podemos, ustedes pueden hacer sus preguntas, que nosotros las vamos a responder al final de la presentación con un botón derecho, y ahí pueden dejarlas en un chat que nosotros vamos a ir recopilando a lo largo de la presentación. Entonces, para continuar, voy a dejar al doctor Villa, que nos va a hablar de la prueba de provocación con metacolina. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos, parece. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar brevemente de la prueba de provocación bronquial con metacolina. Hay varios aspectos técnicos del protocolo mismo, ¿no es cierto?, que se pueden revisar en detalle en este documento acá abajo de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, que revisó las normas previas e hizo algunas actualizaciones y algunas sugerencias de modificaciones significativas, ¿no es cierto? Esto está publicado el año 2017. Y este documento de acá arriba, ¿no es cierto?, que está publicado en la revista de Neumología Pediátrica en el 2019, que recoge básicamente las recomendaciones de las guías internacionales, más la opinión de los distintos miembros de la Comisión de Función Pulmonar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. También ahí se recogen algunos detalles de las cosas más técnicas que no vamos a tocar acá por razones de objetivos y de tiempo. Bueno, la metacolina es una prueba diagnóstica. Las pruebas diagnósticas tienen en términos generales estos 5 objetivos, ¿no es cierto?, que vamos a ver cómo calza acá la metacolina. Uno de esos objetivos de prueba diagnóstica es el tamizaje o screening. Claramente la metacolina no es una prueba de tamizaje, no vamos a profundizar en eso. Una prueba diagnóstica puede ser de confirmación diagnóstica y sí, la metacolina, vamos a ver que dependiendo de los resultados, apoya o confirma el diagnóstico de asma. Para descartar diagnóstico, ¿no es cierto?, también, dependiendo de los resultados del examen y de los valores, podemos disminuir o descartar la probabilidad de que tenga un asma. Para evaluar terapias también se usan las pruebas diagnósticas. Si bien la metacolina se ha propuesto y existen trabajos, ¿no es cierto?, en que se ha incorporado la medida de la hiperreactividad a través del tiempo para ir controlando o titulando la terapia, no ha mostrado ser mucho mejor que el tratamiento basado en los métodos tradicionales, que son el control clínico, las pruebas de control de asma y la función pulmonar. Para establecer pronóstico tampoco se usa habitualmente la metacolina o la medida de la hiperreactividad para ese propósito. Sin embargo, es bueno saber que la hiperreactividad bronquial se asocia a peor outcome tanto en función pulmonar o en otros outcomes de asma a través del tiempo. Así que es bueno tener ese dato. Estas diapositivas quiero
poner dos conceptos. Uno es el concepto de la importancia de los puntos de corte. Sabemos que los asmáticos y los no asmáticos, por no asmáticos no se entiende como pacientes que parecen asma y que no son asma, no son pacientes sanos, tienen una superposición significativa en los valores de PC20, de metacolina, ¿no es cierto? Entonces, va a depender el punto de corte que nosotros usemos o recomendemos si vamos a tener más falsos negativos o falsos positivos, ¿no? En el fondo, vamos a tener un balance entre sensibilidad y especificidad, que van a ir en direcciones opuestas. Y acá he puesto este bonito también para explicar un poco cómo funciona el tema de las pruebas diagnósticas. En general, cuando nosotros mentalmente planteamos diagnóstico, tenemos dos umbrales, ¿no es cierto? Un umbral de tratamiento, que es una probabilidad alta en que ya no necesitamos más exámenes y ponemos etiquetas diagnósticas y tratamos, o un umbral muy bajo en que realmente creemos que el diagnóstico es tan poco probable que tampoco pedimos exámenes. Entonces después vamos a ver que la metacolina tiene especialmente utilidad en esta zona, como todos los exámenes, en la zona de incertidumbre. Si yo estoy muy convencido por el cuadro clínico y la espirometría con respuesta bronquidilatadora de que tiene un asma, no me va a aportar mucho para mi decisión realizar una prueba de provocación bronquial. Bueno, brevemente, la metacolina, ¿no es cierto?, es un derivado de la acetilcolina, ¿no es cierto?, es una prueba inespecífica y directa que evalúa el grado de reactividad de la vía aérea, es un apoyo en el diagnóstico del asma cuando existe duda diagnóstica, cuantifica el grado de reactividad bronquial y su evolución en el tiempo. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Algún grado de reactividad bronquial es normal, ¿no es cierto?, tiene su función biológica la reactividad bronquial. Cuando está aumentada se considera patológico. Así que la definiríamos como la sensibilidad y respuesta exagerada a estímulos no alergénicos que causan el estrechamiento de las vías respiratorias. ¿Y en quiénes se manifiesta? Bueno, se asocia comúnmente en asma, es muy frecuente, pero puede detectarse en otras enfermedades respiratorias, como displasia broncopulmonar, bronquiectasia, rinitis alérgica, fibrosis quística, infecciones virales, y también en alguna proporción en pacientes sanos, en deportistas, ¿no es cierto? Se suele encontrar también a veces hiperreactividad. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Puede aumentar, ¿no es cierto?, cuando el asma está mal controlada, ¿no es cierto?, en las exacerbaciones, y disminuir con los tratamientos antiinflamatorios, ¿no es cierto?, como los corticoides inhalados. Bueno, brevemente vamos a comentar algo del protocolo. Esto está bastante en detalle en estas guías que yo les comento. Básicamente lo que uno hace es realizar una espirometría basal, ¿no es cierto? Se asegura de que el paciente no esté obstruido. Si está obstruido significativamente contraindica el examen, y ahí lo que conviene es hacer una espirometría y una broncodilatación, y ese examen puede aportar incluso más información que la metacolina a veces, ¿no es cierto? Una vez que se hace esta espirometría basal, se aplica la solución, el diluyente, el solvente, para detectar si hay alguna obstrucción asociada que contraindique la prueba, y luego se van nebulizando concentraciones de metacolina progresivas, ¿no es cierto? Se va aumentando la concentración en una escala logarítmica, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá 0,2 miligramos por ml, 0,5, 1 y 2. ¿Y hasta cuándo, no es cierto? Hasta que el BEF1 cae un 20% o baja del 80%, o llegamos a la última dilución de nuestro protocolo. En este caso, por ejemplo, este paciente, aquí con la dilución de 2 miligramos por ml, cayó, ¿no es cierto?, a 70% más o menos su BEF, o sea, cayó un 30%. Entonces ahí detenemos la prueba, aplicamos un broncodilatador y nos aseguramos que se recupere la función pulmonar. El paciente puede tener sensación de obstrucción, de ahogos, pero en general es un examen seguro, y la broncoconstricción es transitoria, ¿no es cierto?, con o sin tratamiento.
Y calculamos la PS20, que es la interpolación entre estas dos últimas diluciones, ¿no es cierto? Es una interpolación logarítmica que lo da en este minuto los software del computador. En este caso nos da 1.2 miligramos por ml. La novedad de la guía es que sugieren usar no la concentración, sino que la dosis de metacolina. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que los distintos nebulizadores tienen distintos entregas de medicamentos, ¿no? Que pueden ser dispares, ¿no es cierto? Entonces eso hace que, aunque uno ponga una concentración de metacolina en el nebulizador, lo que realmente se entrega sea distinto o un poco distinto y no permite comparar bien los protocolos de los distintos laboratorios. Utilizando la dosis significa que uno tiene que conocer de su nebulizador cuánto entrega, ¿no es cierto? Y nebulizar así el tiempo necesario para que le entregue una dosis determinada. Así que esa es la recomendación, cambiarse a dosis de metacolina, dosis crecientes y calcular la PD20, la dosis con la que se obstruye un 20%. A pesar de esa recomendación, tiene algunas complicaciones y yo reconozco que la mayoría, yo creo, de los laboratorios nuestros no ha hecho esta migración a realizar el examen con la dosis. Bueno. Un tema que es parte del protocolo, pero lo quiero destacar porque es fuente de error frecuente, es la suspensión de los medicamentos. Al paciente se le indica que suspenda el salbutamol, pero que mantenga la terapia controladora, su terapia diaria, ¿no es cierto? Y resulta que la terapia controladora en muchas ocasiones es un corticoide más un broncodilatador de acción prolongada, ¿no es cierto? Y esa es una causa frecuente de que el examen pueda tener falsos negativos. Así que esta situación es re importante ponerle la máxima atención, ¿no es cierto?, a la suspensión de los medicamentos y el médico que solicita el examen debiera reforzar esto al paciente o dejárselo claramente anotado, ¿no es cierto?, porque es el que mejor sabe qué medicamento está recibiendo. Cuando se deja esto la responsabilidad a la persona que da la hora, que tiene una lista de nombres, muchas veces se produce confusión en la indicación y el paciente no suspende el medicamento. Los tiempos de suspensión están puestos acá, ¿no es cierto? Los beta-agonistas de acción corta, como el salbutamol, son 6 horas, los de acción larga, 36 horas, los de ultra larga, como el bilanterol, 48 horas, el hipatropio, 12 horas, los antimuscarínicos de acción prolongada, ¿no es cierto?, 7 días, y la estofilina, 2 a 24 horas. En general, el paciente, si está en una condición estable, no le pasa nada por suspender 48 72 horas el tratamiento, ¿no? Pero hay que tener una conversación con el paciente, los objetivos de la prueba, los efectos que puede tener en la prueba. El médico tiene que conversar esto. En algunas partes se recomienda incluso un consentimiento informado, ¿no es cierto?, en donde uno explica los potenciales incomodidades y riesgos del examen. ¿Cómo informamos la prueba de provocación bronquial? Aquí hay una categoría, ¿no es cierto?, según ciertos puntos de corte que necesariamente son arbitrarios, ¿no? Están puestos la PD20 y la PC20, ¿no es cierto?, que tienen cierta equivalencia. Yo me voy a referir a las PC20, que son lo que estamos usando en la mayoría de los laboratorios. Podemos decir que cuando la PC20 es más que 16, ¿no es cierto?, en el fondo no se obstruyó con 16, tiene una actividad normal. En muchos protocolos se hacen nebulizaciones hasta 8 miligramos por ml, y yo diría que en niños también sobre 8 uno lo puede interpretar como normal si es que no hizo la dilución siguiente. Entre 4 y 16 es borderline o hiperreactividad bronquial límite, ¿no es cierto?, que no aporta mucho al diagnóstico, ¿no es cierto? Entre 1 y 4 hablamos de hiperreactividad bronquial leve. Entre 0,25 y 1 hablamos de hiperreactividad bronquial moderada, y menos de 0,25 hablamos de hiperreactividad bronquial marcada.
¿Qué valor diagnóstico? Ojalá tuviéramos datos para cada punto de corte, pero no existen esos datos. Los estudios de la capacidad diagnóstica en general en los exámenes de asma tienen la dificultad de que no hay un gold standard, ¿no es cierto?, altamente específico y sensible para el diagnóstico de asma. Son las mismas pruebas las que van haciendo el diagnóstico. Pero podemos decir que una PC20 menor de 1 o 2 miligramos por ml tiene una alta especificidad para el diagnóstico de asma. La mayoría de las hiperactividades bronquiales asociadas a otras enfermedades respiratorias tienen PC20 un poco mayores. Y podemos decir que una PC20 de mayor de 8 o 16 es altamente probable que el niño no tenga asma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la metacolina en esos rangos tiene una sensibilidad alta, ¿no es cierto? Así que si no la detecta es porque probablemente no hay asma. Bueno, y cómo la sensibilidad y especificidad son datos intrínsecos de la prueba, pero no tienen utilidad en el paciente individual. Entonces, ¿cómo utilizamos esta información, ¿no es cierto? La podemos explicar un poco en este gráfico, ¿no es cierto? En que se grafica acá en el eje X la probabilidad pretest y en el Y la probabilidad post-test, ¿no es cierto? ¿Qué es la probabilidad pretest? Es la probabilidad diagnóstica que nosotros le asignamos al paciente con nuestro expertise clínico, antecedentes epidemiológicos, y la espirometría, la broncodilatación, decimos, mira, esta es la probabilidad que le asigno en el diagnóstico de asma. Para eso no hemos entrenado toda la vida, ¿no es cierto? Y después de la prueba vamos a tener una probabilidad post-test. Entonces, si típicamente tenemos una probabilidad intermedia, que es cuando pedimos los exámenes, por ejemplo, de 50-50%, pucha, creo que tiene asma, pero no estoy muy seguro, 50%. Le pido una metacolina, fíjense que si sale negativa, mi probabilidad baja bastante, a 10-15%. Y si sale positiva, sobre todo si sale muy hiperreactor, ¿no es cierto?, sube también mucho. Entonces, cuando la probabilidad pretest es intermedia, es donde más se mueve mi probabilidad posttest. Si yo tengo una probabilidad pretest alta, o sea, estoy bastante convencido que tiene asma en un 90% de seguridad, ¿no es cierto?, por los antecedentes previos, y hago la metacolina, no cambio tanto mi probabilidad diagnóstica, y eso es lo que habitualmente estamos entrenados para eso, ¿no es cierto? Si nos llega una metacolina negativa y dice, no le creo, ¿no es cierto?, porque en realidad tiene mucha cara. Entonces, esta es la zona donde tiene utilidad la metacolina, probabilidades intermedias de asma. Así que, un poco para finalizar el tema, podemos decir que el diagnóstico de asma idealmente debiera incluir evidencias de hiperactividad bronquial, con la prueba de metacolina e inflamación de la vía aérea. La utilidad del test metacolina se relaciona con su alto valor predictivo negativo, o sea, sirve más para ir alejando el diagnóstico de asma. Lo que hace la prueba de metacolina cambia la probabilidad diagnóstica estimada por el médico a una probabilidad post-test de acuerdo al resultado de la PC20 o PD20. Por lo tanto, la interpretación clínica del examen la realiza siempre el médico que atiende al paciente. No es el examen el que hace un diagnóstico. Bueno, yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que he visto, un caso clínico que les voy a mostrar, es un escolar, tuvo una bronquitis el primer año de vida, obstructiva, después tiene bronquitis ocasionales, pero sin clara historia de obstrucción, y de repente le han indicado salbutamol, pero no tiene una historia tan clara. En los últimos años el niño se queja que tolera mal el ejercicio, que se cansa más que sus compañeros, y a veces refiere tos posterior al ejercicio importante, cuando lo hacen clases de educación física, en la época que los niños iban al colegio, ¿no es cierto? El examen físico tiene un sobrepeso y el resto del examen es esencialmente normal. Entonces, me planteo que tal vez tenga un asma este niño, de hecho le han dicho a la mamá que tiene asma, y siguiendo la recomendación de la doctora Saavedra, le pido una espirometría, ¿no es cierto? La analizo de acuerdo a las referencias de la Iniciativa Global para el Asma, ¿no es cierto? La expreso en sus valores de Z-score, la interpreto, no me quedo tampoco tan conforme, así que le pido además una metacolina
que me la informan como hiperreactividad bronquial leve. Yo quisiera pedirle a la doctora Linares que me ayude con este paciente a interpretar estos exámenes y le preguntaría qué otras posibilidades diagnósticas tengo para tener más confianza en mi diagnóstico de asma bronquial. Gracias, Carlos, por la pregunta. Me toca a mí. Ya, bueno, la espirometría es claramente normal, tiene una relación BEF1 capacidad vital forzada que está en su Z-score dentro de lo normal, y lo mismo el resto de los parámetros. Y si este paciente no tiene una respuesta significativa al broncodilatador, tú dices que con justa razón le pediste un test de hiperreactividad bronquial para ver si podemos encontrar algún elemento, y resulta que la metacolina no es clara, da un valor intermedio. No sé si habrá sido de 4 o de 3. Es un valor que un PC20 que no me descarta ni me confirma el asma. Entonces, estos niños que tienen síntomas con el ejercicio, es muy útil la prueba de provocación bronquial con el ejercicio. Y es de lo que yo voy a hablar. Les voy a dar algunas pinceladas sobre el tema, porque tal como dijeron mis colegas, en una hora es muy difícil encajar todo lo que hay que saber de esto, pero por lo menos unas pinceladas y contarles dónde pueden leer y digamos, sacar toda la información completa. El test de ejercicio es una prueba de provocación bronquial indirecta. ¿Qué quiere decir que sea indirecta? Que la broncoconstricción, la constricción del músculo liso bronquial, se produce indirectamente. En el caso del test de ejercicio es porque el paciente durante la prueba hiperventila aire frío y seco. Eso provoca una pérdida de agua en la mucosa de la vía aérea, llevando a una deshidratación y un aumento de la osmolaridad de la mucosa. Ese aumento de la osmolaridad produce un estímulo en las células inflamatorias que están en la vía aérea, produciendo liberación de mediadores de los mastocitos, activación de eosinófilos, y eso es lo que provoca la contracción del músculo liso bronquial, a diferencia del test de metacolina que nos contó recién el doctor Ubilla, que actúa directamente aquí, en forma directa, sobre el músculo liso bronquial. Esta secuencia, digamos, fisiopatológica del test de ejercicio es lo que explica por qué el test de ejercicio tiene una alta especificidad para el diagnóstico de asma. Entonces, aquí en la parte derecha de la presentación les puse someramente 3 bibliografías donde pueden profundizar el tema. Nuevamente en la revista Neumología Pediátrica, el grupo de función pulmonar, hemos publicado toda la estandarización del test de ejercicio en el año 2019. Este tema está estandarizado por la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, en el European Respiratory Journal, del 2018, donde actualizan todas las pruebas de provocación indirectas. Y bueno, esta es una muy buena referencia también de Artenson, que debe ser la persona que más ha escrito sobre el test de ejercicio. En resumidas cuentas, el paciente llega al laboratorio, lo primero que hacemos es un BEF1 basal, que ese va a ser mi 100%, y si corroborando que el paciente tiene un BEF1 por encima del 80%, y que es seguro hacerle el test de ejercicio, se lo somete entonces a una carrera en una cinta sin fin, ventilando aire frío y seco durante 6 minutos, tratando de que los últimos 4 minutos de carrera mantenga una frecuencia cardíaca submáxima, que esto va a hacer que el paciente hiperventile ese aire frío y seco y dé la provocación que necesita. Posteriormente, el paciente para de correr y se le realiza un BEF1 a los 3, 5, 10 y 15 minutos post ejercicio. Hay laboratorios que miden hasta los 30 minutos.
se considera positivo cuando se produce una caída del BEF1 del 10%. Quiero destacar que les puse BEF1 y no PEF. El BEF1 es mucho más reproducible, tiene menos variabilidad que el PEF. El PEF en realidad se usa para ver respuesta a ejercicio cuando se realiza carrera libre, que vamos a ver posteriormente que es un examen que no se recomienda ya hacerlo con carrera libre por falta de seguridad. El test de ejercicio, como les dije en un comienzo, tiene una sensibilidad baja para el diagnóstico de asma, puede llegar a ser 50% dependiendo de las condiciones, y una alta especificidad, entre el 70 y el 90%. ¿De qué depende eso? De las condiciones ambientales, donde el aire tiene que ser frío y seco, lo cual se puede conseguir fácilmente instalando o con un aire acondicionado en el ambiente donde se va a realizar el examen, y permitiendo que el paciente hiperventile, o sea, mueva un volumen de aire adecuado, a través de, eso lo medimos indirectamente por la frecuencia cardíaca submáximo. Este estímulo sometido en distintos tipos de poblaciones aplicadas puede dar distintos grados de sensibilidad. De hecho, por ejemplo, los atletas de élite pueden tener un test de ejercicio positivo entre el 30 y el 70% de los casos. ¿Cuáles son las indicaciones del test de ejercicio en un niño que uno sospecha que tiene asma? Cuando tiene síntomas durante el ejercicio, como nos mostró el doctor Ubilla. Cuando quiero evaluar la efectividad del tratamiento, este niño yo le hice un test de ejercicio, vi que cayó significativamente, que tiene un test positivo, le dejo el tratamiento y un mes o 2 meses después repito el examen para ver que realmente este niño con el tratamiento esté protegido. Descartar otras causas de síntomas con el ejercicio, por ejemplo, falta de entrenamiento, niños que acusan síntomas, pero en realidad son niños que no están acostumbrados a hacer ejercicio y dicen que se sienten ahogados, pero no se broncostruyen, sino que es porque no están entrenados, y la disfunción de cuerdas vocales. Las guías internacionales sobre las pruebas de hiperreactividad bronquial indirecta del año 2018 enfatizan mucho la seguridad que tiene que tener el test de ejercicio. De tal forma que antes de realizar la prueba hay que verificar que el BEF1 esté sobre 80%, que el paciente sature más de 94%, idealmente que tenga un electrocardiograma. En algunos laboratorios se pide, y creo que es una práctica que hay que implementarla. Durante la prueba, como mínimo, monitorizar la saturación y la frecuencia cardíaca del paciente. Y no se aconseja realizar test de ejercicio en carrera libre por la falta de seguridad, porque no puedo controlar fácilmente estas variables. Un caso clínico para ilustrar un poquito: una niña de 6 años con tos recurrente que tose con el ejercicio, tiene síntomas de rinitis alérgicas, un perinatal normal, es eutrófica, nunca estuvo hospitalizada. Tiene un papá asmático de niño y una hermana asmática. Le solicitamos, como venimos repitiendo, primero y ante todo una espirometría, la cual es normal y no tiene respuesta significativa al broncodilatador. Este niño, en algunos laboratorios, como lo mencionó Carlos, le pedirían un test de metacolina como segunda instancia. En otro laboratorio, como por ejemplo si se lo pido yo, le pido primero un test de ejercicio. Las dos opciones son válidas. Me interesa saber este niño qué síntomas tiene con el ejercicio, porque eso es lo que está acusando. Y me puede ocurrir 3 cosas, básicamente, lo más importante. Una es esta, que el paciente, después de soplar, después de hacer su test de ejercicio, a los 3, 5, 10, 15 minutos, no tiene ninguna disminución significativa de BEF1, un test de ejercicio negativo. Como el test de ejercicio dijimos que era específico, pero poco sensible, cuando me encuentro con esto, le tengo que pedir un test de metacolina si es que yo quiero, por supuesto, seguir avanzando y ver si realmente este paciente tiene o no un asma. La segunda alternativa que ocurre en algunos niños que acusan síntomas con el ejercicio es que después de la carrera se producen descensos importantes, como esta niña que tiene 23% de caída a los 3 minutos post ejercicio. Este es un test de ejercicio positivo
que tiene una especificidad alta para el diagnóstico de asma. Este niño tiene un asma, tiene síntomas con el ejercicio, no necesito pedirle metacolina, lo voy a tratar, y después de 1 o 2 meses de tratamiento preventivo, voy a repetir el examen para asegurarme que este niño pueda hacer ejercicio normalmente, porque estos niños muchas veces no piden el certificado para hacer ejercicio en el colegio y hay que asegurarse de que lo haga con seguridad. Y la última opción, que es poco frecuente, pero que existe, que este niño cuando empieza a correr, intraejercicio o post-ejercicio, comienza con tos grupal o estridor. Y de tener una curva flujo-volumen normal antes de comenzar la carrera, cuando está corriendo se produce un aplanamiento de la curva inspiratoria y esto es altamente probable que sea una disfunción de cuerdas vocales. Este es un diagnóstico que se ve sobre todo en niños que hacen entrenamientos de alto rendimiento y que muchas veces están tratados como asmáticos y no son asmáticos, sino que tienen este problema y se puede identificar con el test de ejercicio. Les queríamos decir un par de palabras también sobre el óxido nítrico expirado o exhalado, la fracción expirada o exhalada, porque es un examen que se está utilizando cada vez un poco más, es una herramienta más que nos permite apoyar el diagnóstico de asma, está cada vez más disponible en los distintos laboratorios, aunque no todos los tienen. El óxido nítrico sabemos que es un biomarcador de la inflamación eosinofílica de la vía aérea y tiene la gran ventaja, la medición de la fracción exhalada del mismo, es que es una medición no invasiva, fácil de realizar, que es muy amena para el paciente, para el tecnólogo y para los cuidadores. Contribuye entonces al diagnóstico de asma atópico alérgico tipo TH2, predice la respuesta al tratamiento con corticoides inhalados, evalúa también, tiene utilidad para evaluar la adherencia al tratamiento y para evaluar el asma grave de difícil manejo. Este tema de la fracción de óxido nítrico exhalado está estandarizada por la ATS en el año 2005 y hay una guía de práctica clínica para su interpretación en el año 2001 y es la que todavía se está utilizando. También les quiero contar que la doctora Cecilia Álvarez ha escrito un artículo muy completo sobre este tema, una actualización sobre el rol de la fracción expirada de óxido nítrico en el niño con diagnóstico de asma bronquial, que está en prensa y que va a salir en la revista de neumología pediátrica de ahora de junio. Así que se lo recomiendo para cuando salga. Solamente mostrarles cuál es la sensibilidad y especificidad de este test. Hay una guía que salió hace muy poquito de la Sociedad Europea que habla del diagnóstico de asma en niños entre 5 a 16 años, que es muy interesante desde ahora del 2021 y está en preprint, todavía no tiene una referencia específica, y que ellos analizan muchísimos estudios, los últimos estudios, los que estén bien hechos, y van analizando cada uno de los exámenes de función pulmonar. Y en el caso del FENO, ustedes pueden ver que aquí en este cuadro se analizan los trabajos de los últimos 10 años, los últimos 20 años, no, 10 años, y va determinando la sensibilidad y especificidad que encontraron cada uno de estos estudios según los puntos de corte de óxido nítrico exhalado medidos en partes por billón. Y encontraron que el punto de corte de 25 partes por billón tiene un promedio en estos últimos estudios de sensibilidad del 57% y especificidad del 81%. Entonces, en esta guía que habla, como les digo, incluso presenta un algoritmo del diagnóstico de asma, le da una relevancia bastante significativa a la utilización de FENO en el diagnóstico. Por último, solo me quedan 2 diapositivas para resumir un poco lo que hemos conversado y después poder contestar sus preguntas. Las primeras conclusiones que salen de esta última guía que les nombré, que recalca muchísimo que siempre debe realizarse un test de función pulmonar para confirmar el diagnóstico de asma.
cuando antes de comenzar el tratamiento controlador, si está con tratamiento y sigue con síntomas, luego de desescalar el tratamiento controlador y también para evaluar la respuesta al tratamiento y el control en los tiempos que van a ser diferentes en cada niño según la severidad del cuadro. Demostrar una variabilidad expiratoria sobre lo normal en la evaluación de la función pulmonar es esencial para el diagnóstico de asma, ya sea a través de la demostración de una respuesta broncodilatadora o un test de provocación. Y hay 4 cosas muy características, que uno puede decir con mucha certeza, que en un paciente con síntomas compatibles con asma, la respuesta significativa al broncodilatador confirma el diagnóstico de asma. El test de metacolina negativo, si un PC20 mayor a 8 o 16, descarta el diagnóstico de asma. Un test de ejercicio positivo y una PC20 bajo 2 hacen altamente probable el diagnóstico de asma. Y un feno mayor a 25 partes por billón orienta al diagnóstico de asma atópico. Bajo 25 no lo descarta. Y estas guías también desaconsejan el uso de la variabilidad de PEF y el uso de PEF, digamos, y su respuesta broncodilatadora, y la respuesta clínica al tratamiento con corticoides inhalados en forma empírica como diagnóstico de asma. O sea, esto de que el niño sospecho que tiene un asma, le dejo tratamiento y después de un mes veo cómo va y si respondió es un asma, lo desaconseja. Es algo que se puede usar, pero recomiendan que no sea así. Y por último, está la última diapositiva donde tratamos de resumir todo lo que les contamos haciendo un algoritmo, lo más simple que lo pudimos hacer. Y iniciamos con un paciente que tiene síntomas compatibles con asma. Primer concepto, siempre hay que hacerle una espirometría basal y con broncodilatador. Aunque la espirometría sea normal, siempre hacer la prueba broncodilatadora. Aquí tenemos 3 opciones. Si nos vamos hacia la derecha, si la espirometría nos da un informe restrictivo o tiene una obstrucción fija de la vía aérea, primero, por supuesto, hay que asegurarse que el examen está bien hecho. Estamos suponiendo eso para todos los exámenes. Buscamos otra causa, porque es rarísimo que sea un asma si con ese tipo de informe la espirometría. Nos vamos hacia la columna de la izquierda. Si la espirometría es normal u obstructiva y tiene respuesta significativa al broncodilatador, es un asma. Listo, no necesito más ningún otro examen. Si es normal u obstructiva, pero no tiene respuesta significativa al broncodilatador, tengo como segunda línea 3 exámenes, que son los que describimos. El óxido nítrico salado, el test de metacolina y el test de ejercicio. El test de ejercicio se va a hacer en niños que tengan síntomas con el ejercicio. Si este test de ejercicio es positivo, es un asma. Dijimos que era altamente específico para diagnóstico de asma. Si es negativo, como es poco sensible, tengo que hacer una metacolina. Y el feno, si tengo un feno menor a 25 partes por billón, busco otra causa, porque sobre todo si es un niño que tiene una espirometría normal o obstructiva sin respuesta y un feno menos de 25, hace difícil que sea un asma. Y si es mayor a 25 partes por billón, estoy demostrando que hay una inflamación eosinofílica atópica en vía aérea, pero para estar seguro que es un asma, tengo que hacerle un test de metacolina. Entonces llegamos al test de metacolina a través de distintas vías, después de haber hecho una espirometría o un test de ejercicio o un feno, o se pueden hacer juntos, digamos pedir los 2 exámenes, no juntos. Tenemos 3 opciones. Si el PC20 es menor a 2, es altamente probable que sea asma. Si el PC20 es mayor a 8, descarta asma. Y si el PC20 es entre 2 y 8, tengo que buscar otra causa. Por supuesto que hay cosas que se escapan, ¿no? No todo es así tan receta de cocina, pero creemos que esto resume bastante bien las herramientas que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de asma. Esto que nos ha gustado mucho repetir últimamente, el diagnóstico de asma es clínico, eso ha llevado a que se hagan pocos exámenes de función pulmonar y, como dijo Mónica en un comienzo, a un sobre- y subdiagnóstico muy importante de asma en niños,
y en adultos también, y por eso la recomendación de realizar test de función pulmonar. Nada más me queda agradecer y mostrarles que si bien aquí estamos Mónica Saavedra, Carlos Ubilla y yo, Marcela Linares, contándoles un poco sobre este tema, estamos todos integrando una comisión de función pulmonar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, que es la que, con la que hemos escrito varios de los artículos que están publicados en relación a todo este tema. Así que muchas gracias, gracias por estar ahí. Ahora pasamos con Mónica para que nos va a hacer las preguntas que haya hecho la audiencia. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Vamos a partir por algunas preguntas más bien clínicas. Aquí me pusieron algunas preguntas. ¿De qué valor tendrían los exámenes de función pulmonar cuando el paciente ya está en tratamiento para asma? No sé si Marcela o Carlos quisiera hablar algo de eso. Bueno, cuando el paciente ya está en tratamiento, como yo les puse por ahí, si el paciente está con tratamiento y está con síntomas, el examen de función, la espirometría es fundamental, basal y con broncodilatora, porque ahí puedes acusar que hay una obstrucción o normalidad con respuesta broncodilatadora. Ahora, el valor más importante de la función pulmonar en un paciente tratado y bien tratado es ver cómo está respondiendo al tratamiento, es uno de los elementos que uno tiene que evaluar en el asma para estar seguro que este asma está controlado, que es una función pulmonar normal. Entonces, el valor que yo le doy, sobre todo a la espirometría, porque interpretar un test de metacolina en un paciente que está con corticoide inhalado es difícil, no le encuentro yo mucho sentido, pero sí a la espirometría para ver respuesta a tratamiento o incluso para hacer diagnóstico cuando el paciente sigue con síntomas a pesar del tratamiento. Sí, yo agregaría que es importante repetir y repetir las espirometrías en los pacientes asmáticos y controlarlas, porque eso nos va a permitir evaluar si tiene respuesta broncodilatadora, si aparecen alteraciones, si está en riesgo de perder el control, y nos permite ayudar a ver si se está tratando o no tratando. Entonces, es importante hacer las espirometrías en pacientes que están tratándose con corticoides inhalados y que están en nuestro control por asma. Otra pregunta clínica es, a ver, doctor Ubilla, si el paciente ha estado bien por años y aún existen alteraciones en la espirometría con respuesta broncodilatadora positiva, ¿se justifica el tratamiento? Sí, es una pregunta difícil de responder si solo lo que persiste es la respuesta broncodilatadora, que es una medida de hiperreactividad bronquial. ¿Por qué? Porque muchos niños persiste la respuesta broncodilatadora y uno no escala hasta, ¿no es cierto?, las máximas terapias solo porque persista la respuesta broncodilatadora. Sin embargo, hay un estudio que evalúa eso y estima que de los niños que se suspende el tratamiento, porque está muy bien, los que tienen hiperreactividad bronquial a metacolina, los que tienen respuesta broncodilatadora, son predictores de riesgo de volver a requerir tratamiento, que es más o menos la mitad de los pacientes, ¿no? Entonces, uno podría hacer una prueba, pero estar muy cercano a la evaluación e identificar muy bien los factores de riesgo futuro, ¿no? Yo no lo haría en niños que han tenido crisis, hospitalizados, exacerbaciones severas, ¿no es cierto? Podríamos ayudarnos con las pruebas de óxido nítrico también, que también es un predictor de exacerbaciones futuras. Gracias. Y hay otra pregunta. Hay médicos que diagnostican asma e indican tratamiento solo cuando hay espirometrías normales. Yo voy a responder esta. La verdad es que eso es un error por todo lo que hemos mencionado en este webinar. Sabemos que la espirometría es un examen que tiene baja sensibilidad y que podemos tener pacientes completamente asmáticos y con riesgo de exacerbarse que van a tener
espirometrías normales. Por lo tanto, es un error diagnosticar el asma o descartar el asma teniendo espirometrías normales. Nosotros tenemos que esforzarnos en hacer el diagnóstico y solicitar las otras pruebas que demuestren hiperreactividad bronquial, como lo hemos mostrado acá. Así que es un error solo indicar tratamiento o diagnosticar asma cuando hay espirometrías alteradas. Vamos a ir a otra pregunta. A ver si el doctor Uvilla me ayuda acá. Preguntan acerca de dónde encontrar las referencias para esto que hablamos del GLI. Y por qué los Z-score, utilizar Z-score es más útil que usar porcentajes. Y cuando no tenemos las espirometrías informadas con límite inferior normal o Z-score, ¿qué valores porcentuales usamos? Mira, el usar en este caso GLI, que es una iniciativa mundial en que se incorporan datos de distintos países. Lamentablemente Chile no está tan representado o no representado en niños, pero se supone que los distintos autores van enviando su set de espirometrías de niños normales en distintos estudios y es dinámico, se va alimentando esta base de datos. Entonces refleja un poco mejor la realidad. La fórmula es compleja, pero la gracia es que no tiene saltos. Todas las fórmulas, por ejemplo, anteriores, como la de Knudson, la Gutiérrez, tienen una fórmula para un tramotario, son tres fórmulas en el fondo, ¿ah? Un tramotario de 6 a 12 típicamente, de 12 a 18 y otro de 18 es más. Y se ha visto que a veces basta que el niño cumpla un año para que cambie mucho su función pulmonar porcentual. Entonces eso evita el salto. Y lo otro que da los pediatras entendemos muy bien esto, el Z-score da el sentido de anormalidad muy claro, ¿eh? Es muy claro decir menos 2 deviaciones estándar, tú te formas una buena imagen. Los porcentajes del teórico son muy variables dependiendo de la edad. El pulmón, acuérdense, del niño es muy elástico, se va poniendo rápidamente más rígido, entonces la relación BF1, capacidad vital forzada, va cambiando drásticamente con la edad y ahí lo mejor es usar el Z-score. Y por último, algo mencionaste tú, Mónica, importa muchísimo el track de crecimiento, los cambios que ocurren a través del tiempo. Esto es muy importante para otras enfermedades, por ejemplo, fibrosis quística. Si el niño tenía más una desviación estándar de BF1 normal y ahora tiene menos 1 normal, pero perdió 2 desviaciones estándar de BF1, eso tiene la mayor importancia. Parece que el tema es de cómo acceder a estas fórmulas. Bueno, los espirómetros antiguos a veces dificulta meter las ecuaciones, ¿eh? Si van a comprar espirómetros nuevos hay que pedirlo, que las personas que venden esto vengan con esas referencias. Si no las tienen y les es imposible, existen calculadoras online en el sitio de GLI, ¿eh? Tú puedes busquen Calculator GLI y van a salir calculadoras donde ingresan manualmente los datos. Es un trabajo extra, pero así se hacían las espirometrías antes, ¿no es cierto? No los da automáticos los espirómetros. Ingresan los datos y le da exactamente el Z-score en el cual está el paciente. Parece que había otra parte de la pregunta, ¿no? Sí, la de... Si no contamos con eso. Claro, ¿por qué no informar con porcentaje? ¿Qué porcentaje? Preguntaron. El límite inferior. Bueno, sí, Sala, ya expliqué un poco la ventaja. Lo ideal es usar el Z-score, hacer un esfuerzo por usar el Z-score. En muchas partes, a mí me consta eso, ha sido un poco de inercia de no cambiarlo, ¿eh? Pero tú tienes que llamar a los servicios de mantención y meter las nuevas fórmulas, eso se puede hacer. Y cuando el equipo queda obsoleto y tienen que cambiarlo, un equipo que incluya la fórmula. Ya, y las fórmulas estas son de Quanger del 2012. Quanger, sí. Quanger GLI.
Y ahí si lo googlean a eso van a encontrar la referencia. Y si entran a la página, como dijo Carlos, hay como un pequeño programa que uno le pone los valores absolutos que midió con su espirómetro y ahí calcula el Z-score del niño poniéndole los datos, por supuesto, su talla, su edad. Así que se puede usar eso. No se tiene que usar el porcentaje porque por mucho tiempo se usó, se decía que era obstructiva cuando la relación era menor del 80%. Pero resulta que esa relación cambia con la edad y cambia mucho. Puede ser del 90% en el niño más pequeño, porque la capacidad de evitar forzar el BFU no están muy cerca, hasta un 60-70% en un adulto mayor. Entonces voy a sobre y subdiagnosticar muchísimo. Un examen de función pulmonar mal interpretado es preferible no hacerlo porque les va a confundir el diagnóstico, no sirve de nada. Entonces yo creo que pueden ver esa herramienta de esa calculadora que decía Carlos, no se debe informar con porcentaje de cambio, no hay un valor, un corte para, y menos en el rango donde nosotros trabajamos, donde hay niños de mucha diferencia de edad. Aquí voy a hacer hay varias preguntas, así que vamos a ir avanzando. Si un paciente no logra hacer una espirometría o si el paciente es pequeñito, ¿qué usamos para el diagnóstico? Marcela. Ya, las espirometrías, bueno, antes ustedes saben que siempre decíamos espirometría desde los 6 años. Hace mucho tiempo que ya sabemos que el preescolar puede hacer espirometrías. Ahora, ese es un tema que no tocamos aquí, pero espirometría en preescolar es todo un tema, es una estandarización diferente. También se pueden ocupar valores de GLI, porque GLI parte en los 3 años, y también está publicada una actualización en la revista Neumología Pediátrica sobre espirometría en el preescolar, si la quieren revisar, porque si uno le exige lo que le exige a niño mayor al preescolar, no va a lograr nunca la espirometría. Entonces eso, tener un laboratorio que sepa cómo realizar y qué esperar según la edad del niño. Ahora, en el niño no colaborador se puede utilizar, por ejemplo, la oscilometría de impulso, que Mónica lo nombró en un comienzo, que es un examen que se realiza a volumen corriente, que tiene mucho menos exigencia por parte del paciente, y en el cual se puede medir el basal y la respuesta broncodilatadora. Incluso si uno tiene espirometría y oscilometría, son 2 exámenes complementarios. Siempre, si uno tiene los 2, ideal, porque tienen más probabilidad de poder encontrar la respuesta broncodilatadora que nos haga el diagnóstico, ¿o no? En todo caso, al niño tiene que ser un laboratorio entrenado para el niño tiene que tener confianza, estar tranquilo, entrenarlo, tenerle paciencia. Si no lo hace, se espera un poco de tiempo y más adelante lo podrá hacer, pero hay que intentar hacerlo desde el preescolar. Muchas gracias. Doctor Uvilla, si tenemos un paciente tratado que en estos momentos está asintomático, pero tiene un test de metacolina con hiperreactividad severa, ¿suspendería el tratamiento después de un año asintomático? Sure. Creo, tiene un poco relación, sí, es una pregunta que no tiene una fácil respuesta y un poco la respuesta es similar al niño que mantiene la prueba broncodilatadora positiva. En el fondo persiste la hiperreactividad. La hiperreactividad depende de varios factores, ¿ah? De hecho, hay factores genéticos, que hay niños más hiperreactores, incluso independientes de que sean asmáticos, del músculo, ¿no es cierto?, de si hay inflamación o no, y de si hay remodelación o no en la vía aérea. ¿Ah? Yo creo que la sola hiperreactividad bronquial no es un argumento para mantener siempre el tratamiento, ¿no? Creo que hay que evaluar el riesgo futuro. Para eso se supone que todo el expertise clínico que tenemos es para evaluar el control del asma que involucra el control actual y el riesgo futuro. Si es un niño que ha tenido crisis asmáticas severas, hospitalizado, yo no lo suspendería, a ese niño yo lo dejo con tratamiento. Si es un asma que se ha manifestado con síntomas discretos, leves, puedo hacer un seguimiento posterior a la suspensión del tratamiento. ¿Puedo opinar? Sí. Yo creo que lo primero que yo preguntaría con esa pregunta es ¿para qué le pedí la metacolina?
Si un niño que está sin síntomas hace un año sin tratamiento, yo le pediría una espirometría para ver si, Claro. claro, y si tiene una espirometría normal, sin respuesta al broncodilatador, y el niño no tiene síntomas y no tiene antecedentes de gravedad, ahí me quedaría, no le pediría más exámenes, porque después me va a venir la metacolina con una hiperreactividad que no voy a saber qué hacer con ella. Yo creo que no cabe ahí la metacolina en este niño, ¿no? Perdón, Sí. Marcela, Para claro. controlar la evolución, es más lo que confunde que lo que aporta, me Sí, parece. yo algo insinué, a lo mejor no se entendió bien, pero que la metacolina se ha propuesto y se ha propuesto como medida de control y de evolución, eh, y no fue mejor que los métodos tradicionales, que consiste en el control, en la evaluación clínica del control y la función pulmonar. O sea, uno no debiera hacer, que era una práctica habitual, o es todavía, hacer metacolina, hay médicos que piden anualmente una metacolina, no es recomendable. La metacolina tiene un rol en el diagnóstico del asma, no en la evaluación del control del asma. Y para suspender tratamiento. No, no, por eso, sí. Otra pregunta, doctora Linares, aquí. ¿Qué prueba recomendaría usted para un deportista de alto rendimiento? Eh, Eso. Bueno, yo creo que el deportista de alto rendimiento, o sea, no hay una prueba. Hay que hacerle todo lo mismo, la espirometría con broncodilatador, el test de metacolina, el test de ejercicio. Hay que tener cuidado que a veces los deportistas de alto rendimiento pueden tener un test de ejercicio positivo y una metacolina negativa, porque el test de metacolina depende del valor basal que uno tenga, y deportistas de alto rendimiento tienen altos valores basales, tienen capacidades vitales, volúmenes altos, y eso puede hacer que la metacolina no caiga lo suficiente. Entonces, hay que hacerle los dos exámenes. En todo caso, para deportistas de alto rendimiento hay pruebas un poquito más específicas, indirectas. Yo creo que, pucha, no sé si la Ceci estará, la Cecilia Álvarez en el público, que ellos la estaban desarrollando en la clínica alemana. Algunas técnicas que son un poquito más específicas, con control del aire expirado. Pero yo a un deportista de alto rendimiento le haría metacolina y ejercicio, los dos, en días diferentes, por supuesto. Tratando de simular incluso la provocación que tiene el deportista, porque si es un deportista que, no sé, de la nieve, hay que estimularlo con aire bien frío y seco, porque si no, no va a caer el de ejercicio en otra condición. En relación a esto también hay una pregunta de por qué los atletas tienen más positividad en el test de ejercicio. Algo así mencionaste la... Claro. Sí, lo que pasa es que los atletas se exigen mucho más, y como se exigen mucho más, es mucho más frecuente que aparezca este síntoma. Igual hay que tener cuidado, porque hay atletas también de alto rendimiento. Yo me acuerdo una vez que presentaron un caso, una niñita, una nadadora, y que estaba con síntomas con el ejercicio, pero resulta que lo que tenía era un estridor tremendo, porque como que tienen sed de aire, como que intentan tomar mucho aire, como esfuerzan mucho su aparato respiratorio y colapsaba la vía aérea, y era una disfunción de cuerdas vocales, no era un asma. Entonces hay que tener un poco de cuidado con cómo se interpreta eso. En relación a lo mismo, hay una persona en la audiencia que pregunta cómo se trata la disfunción de cuerdas vocales. Eso, psicólogo y fonoaudiólogo. O sea, hay que primero decir que no es un asma, no darle corticoide inhalado. Primero, ¿no? Con el diagnóstico en la mano es más fácil. Pero eso, yo creo que es con terapia fonoaudiológica y con apoyo psicológico. Y última pregunta en el test de ejercicio es si recomendarían implementar el test de ejercicio en atención primaria, y cómo se establece la seguridad si la doctora habló que no se recomienda hacer test de ejercicio al aire libre por seguridad. Sí, el test de ejercicio al aire libre es un test que se usó mucho tiempo. De hecho, cuando yo me formé lo hacíamos, salían a correr todos los niños juntos afuera. Pero ya no se está recomendando tanto. La verdad es que
yo creo que en atención primaria lo que hay que hacer es una espirometría con respuesta broncodilatadora, y bueno, y si pueden montar, poner una cinta sin fin y un aire acondicionado para regular el ambiente, es mucho más seguro hacer un niño a la vez, no hacer varios niños juntos, y controlarle sus parámetros, porque uno nunca sabe qué niño va a tener un QT prolongado y puede pasar algo. La verdad que echar a correr a un niño así sin saber si no tiene algo. De hecho, nosotros en el laboratorio en la clínica Indisa no hacemos este ejercicio si el niño no tiene un electrocardiograma normal. Se ha puesto mucho énfasis en eso últimamente. Así que yo creo que si no se dispone de esa medida de seguridad, es preferible no hacerlo, ¿no? Derivarlo. Sí, reforzar aquí que hay una pregunta que cómo logramos la temperatura y la humedad para el test de ejercicio con un Aire acondicionado. aire acondicionado y Sí. tener una sala adecuada en que logremos mantener la temperatura y la humedad que se requiere para el test. Doctor Villa, una pregunta. Si un niño se hospitaliza por una crisis asmática, no teniendo historia previa, supuestamente no teniendo historia previa, ¿eso determina el diagnóstico de asma cuando hacemos las pruebas de función pulmonar? Mira, hay datos que muestran que las exacerbaciones de asma, datos chilenos incluso, que muchas exacerbaciones de asma hospitalizados no tenían el diagnóstico de asma, aparentemente sin crisis, pero la historia acuciosa en la mitad de esos niños mostró que había elementos clínicos para pensar en un asma, ¿eh? Y eso habla de este subdiagnóstico que es importante. Algunos países hablan de 20-30% de subdiagnóstico y otro tanto de sobrediagnóstico. Así que creo que hay que buscarle por ese lado. Ahora, dependiendo de la severidad de la crisis, si es una crisis hospitalizada, claramente obstruido y no tiene ninguna historia previa, sí, yo inicio tratamiento como asma. El mayor predictor de tener una nueva crisis es una hospitalización por una exacerbación. Y la intervención única más eficaz para evitar una segunda crisis son los corticoides inhalados. Esa sola medida, ¿no es cierto?, vas a disminuir la probabilidad de una segunda crisis. Y después verás la evolución y el estudio correspondiente. Así que una exacerbación hospitalizada con insuficiencia respiratoria, sí, planteo tratamiento. Marce, ¿deberíamos pedir feno para el diagnóstico de asma? Yo creo que no podemos decir que deberíamos, pero yo creo que es una herramienta más, yo creo que es una herramienta útil. Hay que tener en cuenta que el feno puede ayudar a hacer el diagnóstico de asma atópico, de asma tipo TH2. Hay un pequeño subgrupo de asma no atópico en el que el feno no ayudaría. El feno solo no sirve para nada, pero sí es una herramienta más junto con los otros procedimientos que creo que puede ser de utilidad. En esas guías que yo les nombré, de las últimas que salieron del diagnóstico de asma, llama la atención la importancia que le da al feno, que de hecho a nosotros tres cuando la revisamos nos pareció exagerado el papel que le dan. Porque ellos, lo que pasa es que lo que están planteando y que tiene su lógica, es que como de segunda línea el niño que uno ya le pidió la espirometría, pedirle un feno es mucho más amigable para el paciente, un examen súper fácil, rápido de hacer, que una metacolina. Pero de todas maneras, si el feno sale alterado, igual va a haber que pedirle la metacolina. Así que la respuesta no diría yo que sí, siempre no, pero si uno puede complementar el diagnóstico, claro que es bienvenido. Yo quisiera complementar lo que tú mencionabas en el sentido de que nosotros, en la actualidad, si estamos manejando pacientes con asma, estamos tratándolo en forma crónica o permanente con medicamentos como los corticoides, tenemos que hacer un esfuerzo de certificar el diagnóstico. Tenemos que hacer todo lo que podamos por tratar de objetivar que tiene una obstrucción bronquial variable en el tiempo, que tiene hiperreactividad bronquial y que tiene inflamación. Ninguno de los exámenes que mencionamos acá es 100% diagnóstico, pero si nosotros vamos sumando estas evidencias nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico y tratar mejor al paciente. Entonces, sobre todo cuando hay dudas,
nosotros tenemos que hacer esfuerzos de tener estos otros exámenes y sobre todo si tenemos un paciente con dudas y que lo estamos tratando crónicamente y no está respondiendo bien, tenemos que hacer los exámenes que mencionaba, sabiendo que tiene cada uno sus limitaciones. Últimas preguntas. No sé quién quisiera responder esto. Si nosotros tenemos un niño que tose con el aire frío o que tose con el ejercicio, ¿es suficiente para sospechar asma y hacer pruebas de función pulmonar? No Sí, tiene- si cada vez, o sea, sí, un niño que tiene síntomas con el ejercicio se merece una espirometría con broncodilatador y un test de ejercicio, sí. Porque además que los niños, digamos, hay muchas cosas que salen del adulto en pediatría y el niño, el niño hace ejercicio todo bueno, ahora no, pero en general hacen ejercicio todo el día, salen al recreo, juegan a la pelota, salen a correr, entonces es una situación habitual del niño y es importante ver cómo se comporta. Entonces sí, solo el hecho de tener ese síntoma es un síntoma bastante claro y que me hace sospechar asma, pero no lo trataría sin hacerle los exámenes primero, de todas maneras. Perfecto. Y la última pregunta es, si el salbutamol produce taquicardia, ¿eso no altera la espirometría? ¿No? Si que el salbutamol provoque taquicardia, quiere decir que el salbutamol lo estamos haciendo bien. Está llegando. Es normal que produzca taquicardias. O sea, hay que tener un poquito de cuidado ahí. Sabemos que sube la frecuencia cardíaca, pero es nuestro aliado cuando los niños tienen obstrucción, ¿no? Es el tratamiento En todo caso, recordar que el protocolo actual es con aerosol presurizado y no con nebulización. Cuando nebulizamos, estamos dando una dosis que probablemente produce más síntomas. Sí, en algunas de las preguntas mencionaban el uso del salbutamol en jarabe y la verdad es que completamente no se usa el salbutamol, prohibido. está prohibido. Eh, y yo creo que ahí están respondidas la mayoría de las preguntas y ya por la hora quería agradecerle al doctor Carlos Uvilla y a la doctora Marcela Linares por estar esta noche en este webinar y a todos los asistentes y por sus preguntas. Espero que hayamos respondido la mayoría de las inquietudes y que les haya servido. Que Y tengan gracias a ti, Mónica. Gracias.